Bueno, muchas gracias, obviamente, Ángel, por me da esta oportunidad y es un gusto estar participando con el maestro Héctor Díaz Polanco. Atravesamos, vivimos, estamos en días y momentos asiagos, dado el régimen autoritario y democrático que hoy gobierna nuestro país. Y lo gobierna a través del voto, para que nos ubiquemos. Independientemente, ahorita voy a desarrollar la propuesta. Ha tocado este régimen autoritario los tambores de guerra contra el pueblo. Tlatlaya, Ayotzinapa, lucha de la coordinadora, lucha estudiantil politécnica, negarse a dialogar. Todo esto, ¿por qué lo menciono? Porque parecía a lo mejor banal, irresponsable hablar de las elecciones, con tanto oprobio que están haciendo este régimen contra el pueblo. Y ahí cabe lo que señalaba al inicio Ángel. Bueno, valdrá la pena la lucha político-electoral, la lucha electoral ante estas circunstancias asiagas, digo, oprobiosas. Y obviamente los que apostamos a la lucha electoral, pues decimos que es una opción, y es una opción real, independientemente de ahorita todas las adversidades que voy a señalar en el recuento de un análisis histórico de elecciones rápidamente, pero yo sigo insistiendo en que es una opción, la lucha electoral, y que de ahí va a derivar si cambia o no cambia, o en qué cambian las elecciones del 5 de junio, sobre todo porque todos estamos pensando en el sitio. El recuento histórico, desde luego, lo iniciamos en 1976. ¿Por qué en 76? Vamos a decir que en el pasado inmediato. Porque en 1976 la democracia perfecta, yo digo, inicia su ocaso, inicia el punto de inflexión de esta democracia acotada, secuestrada, precaria, porque en 1976 solo hay un candidato a la presidencia de la República, y se llama José López Portillo, y el partido y la chiquillería que lo acompaña es el único candidato que aparece en la boleta electoral. Y entonces, en 1976, pues nadie puede enorgullecerse de esta etapa de la hegemonía priista, de que existe democracia en México, siendo que nada más aparece en la boleta un solo candidato a la presidencia de la República. Pero por otro lado, hago un recuento rapidísimo que se me pasó y que lo recuerdo. ¿Cómo llamar democracia a un país donde más del 50%, en el caso particular de México, 51-52% son las compañeras, son las mujeres, y se legisla en 1953 su participación en las urnas y hasta 1955 emite su voto? O sea, apenas se cumplen 60 años en que la mujer participa en elecciones, y resulta que ahí podemos decir, ningún país del mundo, siglo XXI, siglo XX, puede prestigiarse de decir que es democrático cuando no participaba el 50% de la población, en este caso de las mujeres. Esto es para que pues, veamos todas las atrocidades a que nos hemos enfrentado en esta democracia precaria, y dicha esta democracia precaria por unos de los transitólogos, de los que defienden la democracia porque ganan 300, 400 mil pesos al mes, y no pueden. Antes decía que el fortalecimiento de la democracia, la consolidación de la democracia, la transición democrática, y pues la realidad los ha obligado a decir que hay una democracia secuestrada, una democracia precaria, una democracia incipiente, y quien es hoy el hacedor de la reforma política del Distrito Federal, Porfirio Muñoz Ledo, dice una transición fallida. Bueno, después del 76, donde voy a conocer
Nos pasamos obviamente en análisis seccional al 82, y nosotros sabemos que en 82 inicia el régimen neoliberal, o el gobierno neoliberal, puesto que el candidato es y triunfador, Miguel de la Madrid, y inicia en la época neoliberal porque vaya atrás con José López Portillo, pues eran, vamos, los últimos hombres de la Revolución Mexicana o del nacionalismo revolucionario, un poco del Estado benefactor, y entonces entra Miguel de la Madrid, además con el antecedente que es egresado de Harvard, estudia Derecho en la universidad, pero es egresado de Harvard, y formado en el Banco de México. Su tío fue el que lo impulsó, lo empujó, porque su tío nada menos que era Ernesto Fernández Hurtado, que fue muchos años director del Banco de México, y él fue el que lo introdujo al mundo financiero y al mundo neoliberal de la política económica. Bueno, después del 82 viene el 88, que es el punto de quiebre, vamos a decir, del partido hegemónico, porque es donde sale la corriente democrática, o se instaura o se lanza el Frente Democrático Nacional para competir en una elección, y es allí donde rompe Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Virginia Martínez y Buenrostro y otros compañeros por razones de decir, independientemente de su lucha, y se da el llamado caída del sistema en 88, y el fraude, que si bien no se puede comprobar, pero dicen que parte de la política también era percepción, pues aquí hubo un fraude dual, diría yo. ¿Por qué? Porque fue aumentando, inyectando votos a la urna y quitándole votos en las actas de escrutinio a Cuauhtémoc Cárdenas. O sea, por un lado inyectando y por otro reduciendo votos. Y ahí es importante señalar que nunca en la hegemonía priista pues, se había enfrentado con que 3 estados de la República votaron y ganaron oficialmente el Frente Democrático Cuauhtémoc Cárdenas. La primera vez oficialmente desde 1929 a 1988, en que reconocen que ganó Michoacán, Cuauhtémoc Cárdenas, que ganó Distrito Federal y creo que el Estado. Pero hay 3 estados que reconocen, que se reconocen en ese momento de triunfo del Frente Democrático Nacional. Y si nosotros vemos este tipo de estados, que el Estado de México es el más grande no territorialmente, sino poblacionalmente, y esto significa que en la lista nominal de electores es el primer estado de importancia, tiene alrededor de 10 o 11 millones de la lista nominal de electores, que representan más o menos un 12-13% del padrón electoral total, que son 84 millones de electores, y un estado que vota mayoritariamente por Cuauhtémoc y DF, también en segundo lugar, y obviamente por su naturaleza geográfica, pues Michoacán. Bueno, se da el 88 y es ahí. ¿Por qué la ruptura? Y hay que reconocerlo también cuál es parte de esta ruptura en la cuestión democrática, entre comillas. Sabían que el ungido era el de Lazo, no había posibilidades para la gente, vamos a decir, que estaba dentro del nacionalismo revolucionario, o dentro de la cuestión liberal, o dentro de los que tenían, si quieren ustedes, puesta la mirada hacia el pueblo, difícilmente iban a ser elegidos, y entonces pues, deciden retirarse y juntarse pues con la gente de izquierda para enfrentar una elección en el 88, toda vez que no tenían posibilidades de ser de participar incluso en una competencia interna. Ustedes saben que el famoso dedazo, el famoso tapado, la famosa frase de Fidel Velázquez, que si uno de nos sabe la foto, toda esa cultura política electoral que nos indujo
la presencia de PRI desde el Partido Nacional Revolucionario hasta la fecha, de que esa es su cultura política. Para no mencionar que quiera dar moral, será porque da moras del famoso alazán de San Luis Potosí. Pero todo esto ahora lo recuerdo porque ha sido verdaderamente una situación de una democracia pues muy subgénero, por no llamarla horrorosa. Bueno, nos vamos a 1994. Y en 1994, y ya lo podemos incluso insertar este año en lo que hoy en día se vuelve la violencia electoral. Se mata al candidato, se asesina al candidato del partido oficial, a Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo de 94. Y no queda ahí, sino incluso va más allá, porque también matan al que iba a ser secretario, presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Ruiz Massieu, que ahora ponen a su hija como candidata como suspirante, claro, empujada por el tío y no sé cómo se lavó la cara. Bueno, eso es otro problema. Bueno, el hecho es de que también asesinan aquí en Afragua a Francisco Ruiz Massieu saliendo de un desayuno, siendo que iba a ser el presidente del Congreso en términos de la Cámara de Diputados. Y entonces, pues esto nos demuestra cómo se lleva, o cuál es la práctica política del partido oficial de ese entonces, y que llegan a esos extremos. Pero además hay otra cosa importante, hay de la declaración de guerra del ZLN, 1 de enero del 94 al ejército mexicano. Irrumpe el ZLN, nos abre los ojos diciendo, aquí existe un pueblo originario de cientos de miles, de millones, que hemos sido olvidados y que no somos visibilizados. Y hace su campaña. Y por otro lado, la cereza del pastel de la política neoliberal, el inicio del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá. Y ya nos vamos acercando al famoso año 2000, donde el PAN saca al PRI de los pinos. Todo este recuento histórico también es para que no haya duda que aunque sea un proceso intermedio del 5 de junio, es parte del hilo conductor de un proceso electoral en México, aunque con todas sus deformaciones, o con todas sus altas y bajas, o sombras y luces. En el año 2000, el PAN le gana o saca al PRI de los pinos, pero en la intermedia, antes del 2000, es un hecho importante porque por primera vez en toda la historia del partido hegemónico, el partido único pierde mayoría en la Cámara de Diputados. 1997 ya no tiene la mayoría para hacer lo que siempre hacía, ¿no? Bueno, imponer sus cosas. Pero también esto es importante porque si se ha llegado a estos triunfos, tenemos que decirlo claro y abierto y fuerte y en todos lados. La derecha no da ninguna concesión gratuita al pueblo de México. Todo hay que ganarlo a pulso, a golpes, a esfuerzo, a trabajo. Y cuando se gana una elección es, ahorita llegaré al punto de las propuestas. Bueno, entonces, en 2000 se gana Fox, una gente carismática, y se da lo que ahora se está dando en Chihuahua, por eso le digo que es un hilo conductor, gana por el voto útil, si usted recuerda. Hubo gente, hay un líder estudiantil del 68 que estuvo trabajando con Fox, el que se quitaba los dientes, no, Ortega, sí, pero ¿cómo se llama? Joder Ortega.
Lo sé porque es historia, no estoy inventando nada. Bueno, a través del voto útil, diciendo, bueno, pues solamente para que no desperdiciemos nuestro voto, vamos a votar por Fox. Candidato carismático, empresario, ignorante, aunque siempre dijo cuando salió, me van a extrañar, y todos decíamos que no vamos a extrañar, pero creo que tuvo razón en algunas cosas porque los santos son peores y peores. Bueno, eso es una anécdota. Pero entonces, en el 2000 se presentan dos elementos también que están en juego siempre en las elecciones a partir de cuando hay elecciones competitivas. El dinero, la compra del voto, la coacción del voto, el corporativismo del voto, la amenaza del voto, y se presentan dos fenómenos en los partidos que estaban contendiendo por la presidencia de una manera con posibilidades de ganar. PRI y PAN. En el PRI se presenta el PRS gay y en el PAN se presentan los amigos de Fox. Desde luego, no es posible documentar una presunción, pero quienes conocemos quienes hemos estudiado la cuestión electoral en México durante muchos años, nada más como comercial, hice un diplomado en la UBA, en la Universidad Autónoma Metropolitana, y el coordinador del diplomado del proceso electoral era Santiago, que era desde FEPAD. Hice otro diplomado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y los dos coordinadores del diplomado eran el presidente del INE y Pedro Salazar. O sea, bueno, el que conoce todas estas historias no puede documentar que el PRI pudo haber perdido en 2000 porque no bajó la lana del PRS gay. Se la robaron, creyendo que no iban que por el puro camiseta del PRI iban a ganar. Y amigos de Fox bajó dinero. O sea, hay quien dice que el PAN bajó hasta donde tenía que bajar lo de amigos de Fox. Y por ahí hay el documental que le hacen una pregunta a Francisco Labastida Ochoa de que qué pasó con la lana, que si se repuso, no se ha ido a acreditar, pero acuérdense que eso hay una cuestión de 1,000 millones de pesos que bajó el sindicato de Pemex, no fue ilegal, sino se lo cobró Pemex a Pemex, el sindicato de Pemex a la empresa de Pemex, y lo dio, no sé si dio 500 millones, se quedaron con otros 500 millones, pero ahí sigue Romero de Chávez en primeras filas porque a esos pagos. Pero entonces ahí aparece donde hay una cita de los especialistas que dice que no se puede ganar una elección sin dinero, que es absurdo pensar en ganar una elección sin dinero, iniciando de esto. Y luego pues nos vamos al 2006. El 2006, donde aparece la figura de Andrés Manuel López Obrador, y donde aparece también lo que sí están apareciendo, por eso digo que es un hilo conductor, de una manera grosera aparecen las encuestas o las empresas encuestadoras. Y independientemente si ustedes también son cuidadosos, antes de que inicie un proceso electoral, ponían a AMLO arriba. Ya cuando se inicia formalmente el proceso electoral, son más cuidadosos y ponen al que encarga la encuesta, al partido o candidato que encarga la encuesta, de una manera metodológica correctamente, pues para que gane el que le está pagando la encuesta. Bueno, aquí en 2006 aparece lo que hoy está apareciendo, pero con una situación desvergonzada: la campaña sucia, la basura, las cañerías, el estiércol. ¿Por qué no decirlo? Porque ese peligro para México pues es una campaña sucia, y que si el instituto en ese momento, el Instituto Federal Electoral,
tuviera un poco de profesionalismo, no podía hablar de un peligro para México cuando lo está registrando la institución que hace las elecciones y que no significa un peligro para México. Pero hay quien dice también que qué bueno que existen las campañas negras, sucias, estiércol, porque sí modifican una elección. Y no hay que todo esto lo digo para que lo tengamos presente ahora que voy a defender que hay que participar en elecciones, porque está contando todo el mundo negro y todavía tiene el optimismo de participar en elecciones. Voy por allá. Entonces, este famoso peligro para México, y para sacarlo de la jugada, el famoso desafuero, que no me voy a meter en cada punto para analizarlo, pero efectivamente pues era una manera de sacarlo. Se dieron cuenta que si lo llevaban hasta el final, a quien beneficiaba este agravio, pues era a Andrés Manuel López Obrador. Hubo una campaña negra por un pleito de división allí entre Edna Estel y Roberto Madrazo, y recuerdan la frase: ¿tú le quieres a Madrazo? Yo tampoco. O sea, el Estel Gordillo, que le dijo en su cara: yo me encargo de que tú no seas presidente de la República. Por ahí está documentado también eso. Todo lo que estoy diciendo existe. No estoy inventando, ni soy historiador de que dice: ay, encontré que estaban haciendo el amor. Pues, ¿qué estabas ahí? No, está documentado. Entonces, y lo más cínico de todo ello es que a quien se ungió como presidente con el 0.56%, dijo en una de sus entrevistas, ya cansado y hartazgo del fraude de 2006, haya sido como haya sido. Yo soy presidente. Y llegamos al 2012, y esto también nos permite que en 2 sexenios únicamente estuvo el PAN y que no hubo alternativa, hay alternancia. Por ahí cuando ganó Fox, en los primeros días salió el doctor del Colegio de México, historiador que escribe en Reforma, Lorenzo Meyer, obviamente diciendo qué bueno que ya se va el PRI, y prácticamente le extiende el acta de defunción. O sea, no sabiendo que iba a regresar a los 12 años. Bueno, y viene el 2012. 2012, donde sabemos que fue impuesto por una televisora con un despliegue tremendo. Hay una foto que siempre digo, una portada del proceso, que es ejemplificativa, que no se requieren muchos discursos ni mucho leer. El logotipo de Televisa con himno de la banda presidencial. Ahí se ciñe o se constriñe o se sintetiza que el candidato ganador en el 2012 fue impuesto por Televisa. Sabemos que existieron, como siguen existiendo, pero hasta la saciedad ahora, los recursos, amigos de Soriana y Monex, y obviamente, pues, a diferencia del 2006, el 2006, la frase de voto por voto, casilla por casilla, que no quisieron recontar, porque allí estaba su momento histórico para los del Tribunal Superior, lo que ahora es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que era TRIFE. Ahí tuvieron ellos, los abogados de México, tuvieron la oportunidad de recontar voto por voto y demostrarnos a la ciudadanía que la democracia se gana por un voto, y nos hubieran callado la boca a quienes no creíamos en los resultados. Pero 7 individuos, que eran los magistrados en ese momento del tribunal, determinaron que quien había ganado era Felipe Calderón.
Bueno, en el 2012 no hubo necesidad de judicializar el proceso electoral porque hubo una diferencia de más de 3 millones de votos y que pues era imposible, pero utilizaron otra estrategia, la estrategia del dinero de una manera pues insultarte, y obviamente que aquí vemos la actitud de los institutos o del IF, de ahora INE y del tribunal. Parece que 10 meses después, o no sé cuánto tiempo, pero un considerado tiempo, reconocieron que la campaña de Enrique Peña Nieto se había excedido por 10 veces el monto de la campaña autorizada. Pero bueno, pues así son los tiempos, ya está, la ley es así, pues después de ya ungido y ya en un trazo de un año, pues resulta que lo tiene. Bueno, ¿por qué cuento todo esto? Porque después de todo dice, oye, ¿y tú estás pensando que, porque hay una discusión histórica en México, y sobre todo con los jóvenes, de que las elecciones no sirven, que es un camino infructuoso? Y yo les digo mi propuesta. Voy a decir una barbaridad o una verdad de perogrullo. Las elecciones se ganan con votos, pero los que votan son individuos, hablando de hombre y mujer, que están conceptualizados desde el rollo sociológico, desde el rollo político, de la ciencia política, de la academia, en súbditos o ciudadanos. Y se vota así en México, con súbditos y ciudadanos, no más que los ganan los súbditos. A veces no. O sea, a veces no le alcanza a la derecha, al poder, al capital nacional, transnacional, a la oligarquía mexicana, a la autocracia. No le alcanza. Si recordamos en 2012, Andrés Manuel López Obrador señalaba que los 2.500.000 gentes de protagonistas del cambio verdadero tenían el compromiso de llevar a las urnas y sacar en las urnas 20 millones de votos. También eso es historia, pero es real. No se cumplió esa meta. Y era fácil pensar que si se tenía 2,5 millones de protagonistas del cambio verdadero, si era cierta la cifra, pues 4 o 5 gentes, hacían los 20 millones. Pero no se cumplieron en las casillas, ni en 2006 ni en 2012. Hay que aclararlo también, porque eso es parte de todas las triquiñuelas. Entonces, en 2012, si se hubiese cubierto las casillas y si se hubiese alcanzado la meta dicha, pues el PRI se iba a ver en un gran problema, porque tendría que vernos arrebatado el triunfo. Arrebatado el triunfo, que ya es otra cosa. Pero resulta que el triunfo fue con aproximadamente 3 millones de votos, que lo hacen ganador con 19 millones de votos. Y Andrés Manuel saca ahorita casi 16 y cacho. ¿Sí? Bueno, con todas esas atrocidades, dice uno, bueno, ¿cómo? Pues sí, resulta que hay dinero que compra. Y ahora le agregamos las narcocampañas o los narcogobiernos. Entonces todavía se hace más difícil. El suelo nunca va a ser parejo, porque tenemos que reconocer que queremos participar en una democracia burguesa. No nos queda otra o tener otra opción. Pero se puede si convertimos a estos súbditos en ciudadanos. Y no todos, porque no se trata, porque no hay cultura de construcción de ciudadanía en México. Ni por parte de los partidos, ni por parte de los órganos electorales, que es su función, porque una de sus funciones de los órganos electorales que cobran mucha lana, y los partidos, dicen, el fortalecimiento de la vida democrática. Uno de los objetivos
tanto de instancias electorales como de partidos políticos, es el fortalecimiento de la vida democrática. Y para que haya fortalecimiento de la vida democrática, pues tiene que haber construcción de ciudadanía. Pero resulta que a quien menos le interesa es a los que están en el poder y a la partidocracia, porque construir ciudadanía es hacerse de hacerlos enemigos. Porque en la época neoliberal, el antídoto fundamental para derribar al neoliberalismo se llama democracia, aunque no lo creamos. Ya lo decía don Pablo González Casanova, que no puede haber socialismo sin democracia. Fíjense, no puede haber socialismo sin democracia. Y yo le alargué la frase a don Pablo, y no puede haber neoliberalismo con democracia. Porque el liberalismo no puede tener democracia. Y todavía quieren participar, sí. Porque vamos a reconocer que el suelo no es parejo, que van a comprar votos. Todavía en Coyoacán y en primeras planas de los diarios está saliendo que están repartiendo tinacos. Bueno, pues no nos quejemos porque además es real. Pero vamos a hacer nuestro trabajo para que no les alcancen todas sus barbaridades y trapezerías. Si lo hace uno con responsabilidad, sí se puede tener la opción de ganar, independientemente que le quiten a uno el triunfo de la mano, que ya serían otras condiciones. Rápido para la cuestión de entrada ya. Este es un recuento de que, oye, ¿qué democracia? Sí, sí, no podemos nosotros aceptar estar a gusto con el tipo de democracia que tenemos. Bueno, el 5 de junio hay elecciones en 2 estados de la República, para gobernador, y en Baja California para cambiar alcaldías y para cambiar Congreso local. Y en el Distrito Federal se va a elegir, a votar a 60 asambleístas, a 60 diputados constituyentes. Y voy por partes, claro. En el mejor de los casos, y aquí es donde quiero señalar que sí importan los resultados del 5 para el 18. Sí importan los resultados del 5 para el 18. ¿Por qué motivos? Porque es un reposicionamiento del tablero de ajedrez. Ahorita están los peones, los alfiles, los caballos dispuestos en una posición del tablero. Después de los resultados, que esta sería la segunda parte de esta plática, hacer un verdadero diagnóstico de los resultados y ver cómo van a impactar estos resultados hacia el 18. Pero impactar por una razón, también debemos reconocer y no hacernos fantasías. El futuro no existe, se construye. Y nosotros tenemos posibilidades del 5 de junio a la primera semana de julio del 2018 de construir el triunfo. Pero si hacemos un buen diagnóstico del 5, y si hacemos un buen diagnóstico del 5, vamos a poder tener posibilidades de decir un estudio que ahora le llaman muy pomposamente de prospectiva. Bueno, en el mejor de los casos, ¿por qué va a cambiar el tablero su posición en los jugadores? Si el PRI gana y le alcanza con todas sus trapacerías, por eso ya las decimos, ¿para qué? No somos ingenuos, no sabemos que no van a dejar de seguir, van a seguir comprando, presionando a todo. Si les alcanza con todas sus trapacerías y conservan sus 9 gubernaturas, es casi imposible que quiten a Mario Fabio Beltrones de aspirante para la boleta presidencial. O por lo menos va a ser más difícil que lo tumben, o por lo menos va a empujar a un personaje, hombre o mujer, de sus preferencias. Entonces, ahí está el tablero para el 18, si el PRI conserva sus 9 gubernaturas. Ya no digamos que de las 12 se vaya una más, porque entonces
pues ya prácticamente aquí hay otra cosa que inventar. El único candidato para el 18 seguro es el de Morena. Es el único candidato seguro para el 18. En el PRI va a haber una cena de negros, una lucha sin cuartel, porque las elecciones son una guerra y todos los frentes de batalla cuentan. Entonces, pero si se ganan lo que tienen, va a ser más difícil. ¿Por qué? Recordemos. Porque en el PRI hay dos fuerzas. Todo es homogéneo, pues se disciplina así. Pero el presidencialismo de Peña y el oficio político de Manuel Electrones, o como dijo doña Restrepo, el nacido de las cañerías de la política. O sea, tiene oficio. Y entonces, es dos fuerzas, ¿por qué? Porque si llegó a ser presidente del PRI, no era su candidato de Peña. Peña no tuvo un candidato tan fuerte como para que hiciera competencia más. Por ahí dibujaron unos días antes de elegir a Mario una figura y era el de Aurelio Nuño Mario, la figura que dejaron esbozar ahí entre quiñas. ¿Cómo será el nuevo presidente? Y todos dijeron, pues es Aurelio Nuño. Pero Mario Fabio dice, yo siempre he sabido esperar. Yo siempre he sabido esperar. Es su declaración. Y entonces, él fue el presidente del partido. Y obviamente tiene inspiraciones para ser candidato presidencial. Independientemente de que pero entonces ahí está. ¿Cómo si los resultados? Bueno, en el mejor de los casos, estoy hablando de las mejores opciones para PAN y PRD. Su mejor opción, su ideal, o vamos a decir optimistamente, puede ganar 4 gobernaturas. Estamos hablando del ideal. Y estas son Tamaulipas, que no se ahora con el caso reciente de hace 2 días, porque todo lo que se hace, aunque no se diga aunque no se reconozca, todos los que hacen política hacen pensando en el 18. Es mentira que está muy lejos y que no piensan en ello. Entonces, bueno, Tamaulipas, Chihuahua, Veracruz, y se me va ahorita se encuentra. Morena no le da ninguna posibilidad en ningún estado, aunque sí hay en 3 posibilidades. No, Zacatecas está en primer lugar, que Morena pueda ganar. Morena, Veracruz, y Veracruz por uno simple, y Veracruz no porque yo lo quiera decir, o por una cuestión de filias, sino porque los 2 candidatos presentados son impresentables. Los de unos, y además, el gobernador actual es un lastre. No aparece porque en vez de ayudar, desayuda. Y entonces, entre esta bronca a muerte y el estiércol mayor, y un estiércol con ventiladores para que a todos salpiquen, incluyendo a Cuitlagua, pero bueno, es un candidato con honorabilidad, con carrera universitaria, y que ante este choque ha subido más de 10 puntos y está en posibilidades reales de ganar por el tercer score que le llaman aquí. Entonces, los otros, la chiquilla no tiene posibilidades. El PRD como solo, posiblemente Zacatecas, está cerrada con el PRI, pero va solo allí en Tlaxcala. En Tlaxcala va solo el PRD. Es posible que dé competencia. Pero concluyo. Sí es importante ir a votar, y concluyo con la CDMX, que yo estoy en contra de la CDMX porque yo soy del Distrito Federal, y lo digo con autoridad porque nací en el DF, mis padres nacieron en el DF, y llega un tipo y me pone CDMX, una marca.
Es una vacilada lo que pasó, pero vamos a estar participando. O sea, ¿qué sucede? Está secuestrada la famosa asamblea del Constituyente. Está secuestrada por 40, le llamamos cachirules, intrusos, ilegítimos, porque contravienen a los conceptos de la Constitución. Un diputado debe ser elegido por voto libre, directo, secreto, universal. Y resulta que estos no son mediante el voto, independientemente que sea por mayoría relativa o relación proporcional, no, son por dedazo. Entonces ya de entrada, esto deriva, o esta constituyente, y que hay poca información, pero resulta de que es un acuerdo del Pacto por México, la reforma política del Distrito Federal. Es uno de los tantos puntos. No quiere decir que no queramos nosotros tener una constitución y ser el Estado 32, pero también hay que decirlo, no vamos a ser Estado. Sigue habiendo candados, es un traje a la medida de la partidocracia y tenemos que luchar contra la corriente. Pero así va a ser históricamente, hasta que no se gane. Y entonces, la apuesta está en que, imagínense qué sin razón. A los independientes para participar como asambleístas a la constituyente del DF, a los independientes les pidieron que tenían que recabar 73,000 firmas, que corresponde al 1% del padrón electoral del Distrito Federal, que es de 7,300,000 y cacho. Por eso le pedían 73,000 firmas, y además los 73,000 copias de su IFE, y aparte tener una empresa constituida en términos para elaborar allí llevar su contabilidad, a sus gastos de campaña. Pero les pidieron 73,000 firmas. ¿Saben que de las 16 delegaciones, solamente 2 delegados ganaron por más de 73,000 firmas? De las 16 delegaciones, solamente las oficiales, obviamente Iztapalapa y Gustavo Amadero, ganaron por más de 73,000 firmas. Pero los otros 14 delegados o delegadas que ganaron independientemente del color, pues ganaron con menos de 73,000 firmas. Y resulta que a un candidato independiente le piden 73, bueno, ganaron por menos 73,000 votos y le piden a un candidato independiente 73. Eso es un desprecio de la partidocracia a la ciudadanía, con esos controles. Bueno, por ahí habían dado chance a 10, que dice que habían llenado sus requisitos. Creo que le dieron chance a otros 7, o creo que hay 23, 11, hay 21, ¿no? 21. Bueno, pero aguas, necesitamos participar, porque a pesar de todas estas atrocidades, es una opción política, y con el esfuerzo, si votamos el 40% a favor de Morena, no 4 por 6, 24 apenas, o sea, no podemos, o sea, además otra cosa, aquí anda diciendo algo Martín Vázquez que yo no estoy de acuerdo y lo expreso con ustedes, vamos por los 60, eso es una mentira, porque la forma por los 60 es imposible, no es de que si votamos y ganamos todo, no, son tan perversos que van a dar proporcionalmente a los votos las cantidades de estos diputados. Entonces no podemos negarnos a que va a tener votos el PRI, va a tener votos PRD, va a tener votos todos los partidos, y le va a tocar de a 1, 2, 3, o qué sé yo, de acuerdo a los votos que tenga cada partido. Entonces imposible ir por los 60, porque la fórmula ya está amarrada para que se les dé algo, ya que no pueden ganar por vía de representación, voto directo, universal, etc. Por eso hacen todas estas maniobras. Entonces, la cuestión es, termino, si hay opción, o si es una opción, la lucha electoral, sí se puede ganar, pero solo a condición que todos hagamos nuestro esfuerzo. Y que se construya ciudadanía. Y destaco este foro como construcción de ciudadanía, como el buzón de ahí de Portales,
la postal, que se construye ciudadanía, pero se los dejo a su conciencia. De aquí, y no quiero que levanten la mano ni que me digan nada, pero de aquí, ¿cuántos van a estar en una casilla el 5 de junio? Y les aseguro que son minoría. Y eso que hemos construido ciudadanía hace 15 años aquí. Y si nosotros somos ciudadanos, tenemos que participar, tenemos que sacrificar, tenemos que dar, porque si no, nos dan la vuelta en una elección que posiblemente, yo digo, en 2006 los ciudadanos cumplimos y no se cumplieron la vigilancia del voto. Muchas gracias.